Guachayucasea supuestamente, y después hoy en una nueva entrevista con nuestro compañero Joel López, incluso llegó a derramar algunas lágrimas. Sorprendente realmente, incluso porque horas antes él premeditó bastante bien lo que iba a hacer con su papá. Y acá en Coapé nosotros no queremos limitarnos solamente a hablar de los casos de acuerdo a los reportes policiales y allí. Queremos entender, queremos ir un poco más allá. ¿Cuál podría ser la explicación de una conducta como esta? El simple hecho de tomar alcohol, tomar cerveza, de tener un vicio, ¿o es que existe otro factor que podría incidir en esto? Es por eso que nosotros decidimos contactar con una psicóloga clínica, Norma Espínola, y le queremos agradecer que nos haya atendido a estas horas porque ya es horario de descanso, ¿no? Pero finalmente queríamos hablar con ella desde otra perspectiva, analizar un poco qué es lo que ella como profesional nos puede decir acerca de estos tipos de conductas. ¿Está lista la licenciada Norma Espínola? Ya la tenemos. Licenciada, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Judith. A las órdenes. Licenciada, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a usar este caso como referencia, ¿verdad? Si bien no tratando de hacerle a él ningún tipo de diagnóstico, sino una pregunta puntual que te quiero hacer, licenciada. ¿Una persona puede convertirse en asesina de un momento a otro por el simple hecho de consumir alcohol o hay algo más por detrás? Mira, cada situación es única y tiene que ser estudiado cuáles fueron sus fundamentos. Pero podemos divagarnos un poco, sí, y imaginarnos cuáles pueden ser las causas. He leído sobre este caso, he visto que ha tomado alcohol la persona. Eso puede estar, digamos, disparando una enfermedad mental. O puede ser disparada una situación neurológica. Puede haber alguna historia de abuso de esa persona, puede haber historia de negligencia donde han acumulado ira, resentimiento. Resentimiento puede estar abajo de todo ese comportamiento de enfermedades mentales. Entonces eso puede ser espontáneo, bajo una emoción violenta, o puede ser premeditado. Ahora, ahí te detengo, licenciada. Podemos llegar. Ahí te detengo, porque entiendo el punto donde mencionás que ya hay un odio acumulado, una resistencia, rencor, por el hecho de episodios anteriores, pueden ser traumas, malos tratos de la infancia, ¿no? Bueno, pero en este contexto, poniéndote de ejemplo, ¿verdad? ¿Qué otras aristas podrían existir atendiendo a que él procede a maniatarle a su papá, a ponerle un trapo en la boca, cinta encima tapándole la boca y la nariz para evitar la respiración? Ese tiempo que se tomó para poder acabar con la vida de su papá no es algo impulsivo. Exacto. Ahí ya no podemos decir fue una emoción violenta. Ya sí, hubo más acciones que llevaron al triste episodio, ¿verdad? Entonces, allá podemos hablar de que hubo algo más que eso. Podemos hablar de resentimientos acumulados posiblemente también que se desinhiben con el alcohol. Ahora, el simple hecho de tener rencor, licenciada, o también podrían existir problemas de conducta o personalidad de por medio. Claro, por supuesto. El alcohol, así como las drogas, cuando es consumido por mucho tiempo, conduce a patologías, a enfermedades mentales, psicosis secundaria se llama. Y entonces la persona desarrolla todos los síntomas de un enfermo mental, pero esta vez es producido por las drogas. Cuando hablamos de enfermo mental, a la hora de un juicio, en cierto modo, hace con que se reduzca un poco la responsabilidad, licenciada. En él hay que hacer la pericia justamente de cómo ocurrió esa situación en ese momento. Se hace una pericia retrospectiva. No es cómo la persona se encuentra en ese momento, sino como en el momento en que sucedieron los hechos, estaba esa persona y cuáles fueron los motivos por el cual actuó de esa manera. Hoy precisamente en una nueva conversación, él supuestamente se demostró arrepentido, llegó a derramar algunas lágrimas. ¿Esto podría pasar
eventualmente podría ser algo sincero, o cómo podríamos interpretar, licenciada, porque estamos ante una persona que horas antes acabó con la vida de su papá de una forma bastante premeditada y hoy está llorando ante cámara. Puede que sí haya el arrepentimiento, pero en ese momento la mente se obnubila. Justamente por el consumo del alcohol o de drogas, y ahí hace un chispeo neurológico y realmente puede actuar de forma impulsiva, pero tiene conciencia de los hechos. ¿Esto se podría Eso encuadrar en una conducta psicopática, licenciada? ¿También? Podría, te digo, no puedo aventurarme a dar un diagnóstico, Sí. no lo conozco, pero hay que ver. Tiene que reunir muchos síntomas en los cuales necesita ser chequeado. ¿Cuáles son esos síntomas, licenciada? Obviamente que no porque por ahí se ajuste uno, automáticamente ya decimos que es psicópata, ¿verdad? Pero para tener en cuenta, ¿verdad? Porque tengo entendido que se dan las famosas banderas rojas ya acerca de la conducta de una persona que tiene esta patología. Sí, realmente es cuando empieza a tener conductas extrañas, alucinaciones, ideas tal vez de persecución. Entonces van teniendo esas conductas que ya no son dentro de lo esperado, dentro de lo normal, y pueden estar cometiendo esas conductas impulsivas, explosivas, violentas. Esas violencias, esas conductas violentas pueden estar ya fuera de control también. Y eso se le suma otra vez la adicción, en este caso hablamos de alcohol, pero... Normalmente eso agrava muchísimo las situaciones. Hay mucho consumo de alcohol y drogas y realmente es todo un tema. Porque, como te dije hoy, el consumo reiterado por varios tiempos, varios años, conducen a la psicosis secundaria. Y los homicidios pueden ocurrir con una crisis bajo los efectos de esas sustancias. Licenciada Norma Espínola, muchísimas gracias por tu tiempo y por estos detalles que me parecen fundamentales a la hora de abordar estos tipos de temas. A las órdenes. Hasta luego. Ahí está la licenciada Norma Espínola, ella es psicóloga clínica, tratando de arrojarnos un poco más de información desde la perspectiva de la psicología acerca de estos tipos de conductas que pueden tener diversas explicaciones. Podemos hablar de una patología, de psicopatía, podemos hablar de una enfermedad mental, pero es importante poder individualizar eso, poder tener un informe, porque a la hora de un eventual juicio, esto o puede jugar en contra o a favor de un criminal como este. Hacemos una breve pausa acá en Coapé y ya volvemos con más información.